Continuando con nuestra charla del libro de la sombra del viento. Nos quedamos donde Jasua quería mostrar a don Ricardo Aldaya la noche que la invitó a su caserón espectral en el número 32 de la avenida de Tibidabo. Es una película que le iba a mostrar. Aldaya, al oír esto, supuso que Gelabert temía ver desaparecer los fondos económicos que le proporcionaba Jausá y había recurrido a tan bizantino ardid para mantener el interés de su patrón. Jausá, sin embargo, no tenía duda alguna acerca de la fiabilidad de los resultados. Es más, donde otros veían formas y sombras, él veía ánimas. Juraba distinguir la silueta de Marisela materializarse en un sudario, sombra que se mutaba en un lobo y caminaba erecto. Ricardo Aldaya no vio en la proyección más que manchurrones, sosteniendo además que tanto la película proyectada como el técnico que operaba el proyector apestaban a vino y otras bebidas espirituosas. Aún así, como buen hombre de negocios, el industrial intuyó que todo aquello podía acabar resultándole ventajoso. Un millonario loco, solo y obsesionado con la captura de ectoplasmas, constituía una víctima idónea. Así pues, le dio la razón y le animó a continuar su empresa. Durante semanas, Gelabert y sus hombres rodaron kilómetros y kilómetros de película que habría de ser revelada en diferentes tanques con soluciones químicas de líquidos de revelado diluidos en aromas de Montserrat, vino tinto bendecido en la parroquia del Ninot y toda suerte de cavas de la huerta tarraconense. Entre proyección y proyección, Jasua transfería poderes, firmaba autorizaciones y confería el control de sus reservas financieras a Ricardo Aldaya. Jausá desapareció una noche de noviembre de aquel año durante una tormenta. Nadie supo qué se había hecho de él. Al parecer, estaba exponiendo uno de los rollos de película especial de Gelabert cuando le sobrevino un accidente. Don Ricardo Aldaya encargó a Gelabert recuperar dicho rollo y, tras visionarlo en privado, le prendió fuego personalmente y sugirió al técnico que se olvidase del asunto con la ayuda de un cheque de generosidad indiscutible. Para entonces, Aldaya ya era titular de la mayoría de las propiedades del desaparecido Jausá. Hubo quien dijo que la difunta Marisela había regresado para llevárselo a los infiernos. Otros apuntaron que un mendigo, muy parecido al difunto millonario, fue visto durante unos meses en los alrededores de la ciudadela hasta que un carruaje negro de cortinajes velados lo arrolló sin detenerse en plena luz del día. Para entonces ya era tarde. La leyenda negra del caserón y la invasión del son montuno en los salones de baile de la ciudad eran inamovibles. Unos meses más tarde, don Ricardo Aldaya
mudó a su familia a la casa de la avenida del Tibidabo, donde a las 2 semanas nacería la hija pequeña del matrimonio, Penélope. Para celebrarlo, Aldaya rebautizó la casa como Villa Penélope. El nuevo nombre, sin embargo, nunca enganchó. La casa tenía su propio carácter y se mostraba inmune a la influencia de sus nuevos dueños. Los recientes inquilinos se quejaban de ruidos y golpes en las paredes por la noche, súbitos olores a putrefacción y corrientes de aire helado que parecían vagar por la casa como centinelas errantes. El caserón era un compendio de misterios. Tenía un doble sótano con una suerte de cripta por estrenar en el nivel inferior y una capilla en el superior, dominada por un gran Cristo en una cruz policromada al que los criados encontraban un inquietante parecido con Rasputín, personaje muy popular en la época. Los libros de la biblioteca aparecían constantemente reordenados o vueltos al revés. Había una habitación en el tercer piso, un dormitorio que no se usaba debido a inexplicables manchas de humedad que brotaban de las paredes y parecían formar rostros borrosos, donde las flores frescas se marchitaban en apenas minutos y siempre se escuchaban moscas revolotear, aunque era imposible verlas. Las cocineras aseguraban que ciertos artículos, como el azúcar, desaparecían como por ensalmo de la despensa y que la leche se teñía de rojo con la primera luna de cada mes. Ocasionalmente se encontraban pájaros muertos a la puerta de algunas habitaciones o pequeños roedores. Otras veces se echaban en falta objetos, especialmente joyas y botones de la ropa guardada en los armarios y cajones. De Pascuas a Ramos, los objetos sustraídos aparecían como por ensalmo meses después en algún rincón remoto de la casa o enterrados en el jardín. Normalmente no se encontraban jamás. A don Ricardo todos estos aconteceres se le antojaban supercherías y bobadas propias de la gente pudiente. A su parecer, una semana en ayunas hubiera curado a la familia de espantos, lo que ya no veía con tanta filosofía eran los robos de las alhajas de su señora esposa. Más de 5 criadas fueron despedidas al desaparecer diferentes piezas del joyero de la señora, aunque todas juraron en lágrima viva que eran inocentes. Los más perspicaces se inclinaban a pensar que, sin tanto misterio, ello era debido a la infausta costumbre de don Ricardo de colarse en las alcobas de las criadas jóvenes a medianoche con fines lúdicos y extramaritales. Su reputación al respecto era casi tan celebrada como su fortuna, y no faltaba quien dijese que al paso que iban sus proezas, los bastardos que iba dejando por el camino organizarían su propio sindicato. Lo cierto es que no solo las joyas desaparecían. Con el tiempo, a la familia
se le extravió el gusto de vivir. La familia Aldaya nunca fue feliz en aquella casa, obtenida mediante las turbias artes de negociante de don Ricardo. La señora Aldaya rogaba sin cesar a su marido que vendiese la propiedad y que se mudasen a una residencia en la ciudad, o incluso que regresaran al palacio que Puig y Cadafalch había construido para el abuelo Simón, patriarca del clan. Ricardo Aldaya se negaba en redondo. Al pasar la mayor parte del tiempo de viaje o en las factorías de la familia, no encontraba ningún problema con la casa. En una ocasión, el pequeño Jorge desapareció durante 8 horas en el interior de la casa. Su madre y el servicio lo estuvieron buscando desesperadamente, sin éxito. Cuando el muchacho reapareció, pálido y aturdido, dijo que había estado todo el rato en la biblioteca, en compañía de la misteriosa mujer de color que le había estado mostrando fotografías antiguas y que le había dicho que todas las hembras de la familia habrían de morir en aquella casa para expiar los pecados de sus varones. La misteriosa dama llegó incluso a desvelarle al pequeño Jorge la fecha en que su madre iba a morir, el 12 de abril de 1921. Huelga decir que la supuesta dama negra nunca fue encontrada, aunque años más tarde la señora Aldaya fue hallada sin vida en el lecho de su dormitorio al alba del 12 de abril de 1921. Todas sus joyas habían desaparecido. Al drenar el pozo del patio, uno de los mozos las encontró entre el lodo del fondo, junto a una muñeca que había pertenecido a su hija Penélope. Una semana más tarde, don Ricardo Aldaya decidió desprenderse de la casa. Para entonces, su imperio financiero ya estaba herido de muerte, y no faltaba quien insinuase que todo era debido a aquella casa maldita que traía la desgracia a quien la ocupase. Otros, más cautos, se limitaban a aducir que Aldaya nunca había entendido las transformaciones del mercado y que todo lo que había hecho a lo largo de su vida era arruinar el negocio que había erigido el patriarca Simón. Ricardo Aldaya anunció que dejaba Barcelona y se trasladaba con su familia a la Argentina, donde sus industrias textiles flotaban en la gloria. Muchos dijeron que huía del fracaso y la vergüenza. En 1922, el Ángel de Bruma fue puesta a la venta a precio de risa. Hubo mucho interés inicial por adquirirla, tanto por el morbo como por el prestigio creciente de la barriada. Pero ninguno de los potenciales compradores hizo una oferta tras visitar la casa. En 1923, el palacete fue cerrado. El título de propiedad fue transferido a una sociedad de bienes raíces, a la que Aldaya debía dinero para que tramitase su venta, derribo o lo que certiase. La casa estuvo en venta durante años, sin que la empresa consiguiese encontrar un comprador. Dicha sociedad, Botel y Lofré S.L., quebró en 1939. Al ingresar sus
2 socios titulares en prisión bajo cargos que nunca quedaron claros, y el trágico fallecimiento de ambos en un accidente en el penal de San Vicente en 1940. Fue absorbida por un consorcio financiero de Madrid, entre cuyos socios titulares se contaban 3 generales, un banquero suizo y el miembro ejecutor y directivo de la firma, el señor Aguilar, padre de mi amigo Tomás y de Bea. Pese a todos los esfuerzos promocionales, ninguno de los vendedores al mando del señor Aguilar consiguió colocar la casa, ni ofreciéndola a un precio muy por debajo de su valor de mercado. Nadie volvió a entrar en la propiedad en más de 10 años. Hasta hoy, dijo Bea, para sumirse de nuevo en uno de sus silencios. Con el tiempo me acostumbraría a ellos, al verla encerrarse lejos, con la mirada extraviada y la voz en retirada. Quería enseñarte este lugar, ¿sabes? Quería darte una sorpresa. Al escuchar a Casasus, me dije que tenía que traerte aquí porque esto era parte de tu historia, de Carax y de Penélope. Tomé prestada la llave del despacho de mi padre. Nadie sabe que estamos aquí. Es nuestro secreto. Quería compartirlo contigo y me preguntaba si vendrías. Ya sabías que lo haría. Sonrió asintiendo. Yo creo que nada sucede por casualidad, ¿sabes? Que en el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Como el que encontrases esa novela de Julián Carax en el cementerio de los libros olvidados, o el que estemos tú y yo ahora aquí, en esta casa que perteneció a los Aldaya. Todo forma parte de algo que no podemos entender, pero que nos posee. Mientras ella hablaba, mi mano torpemente se había desplazado hasta el tobillo de Bea y ascendido hasta su rodilla. Ella la observó como si se tratase de un insecto que hubiese trepado hasta ahí. Me pregunté qué es lo que hubiera hecho Fermín en aquel momento. ¿Dónde estaba su ciencia cuando más la necesitaba? Tomás dice que nunca has tenido novia, dijo Bea, como si aquello lo explicase todo. Retiré la mano y bajé la mirada, derrotado. Me pareció que Bea estaba sonriendo, pero preferí no asegurarme. Para ser tan callado, tu hermano está resultando ser un bocazas. ¿Qué más dice de mí el nodo? Dice que estuviste enamorado de una mujer mayor que tú durante años y que la experiencia te dejó el corazón roto. Lo único roto que saqué de todo aquello fue un labio y la vergüenza. Tomás dice que no has vuelto a salir con ninguna chica porque las comparas a todas con esa mujer. El bueno de Tomás y sus golpes escondidos. El nombre es Clara, ofrecí. Ya lo sé. Clara Barceló. ¿La conoces? Todo el mundo conoce a alguna Clara Barceló. El nombre es lo de menos. Nos quedamos callados un rato, mirando el fuego chispear. Ayer noche, al dejarte, escribí una carta a Pablo, dijo Bea. Tragué saliva. A tu novio, el alférez. ¿Para qué?
Bea extrajo un sobre del bolsillo de su blusa y me lo mostró. Estaba cerrado y sellado. En la carta le digo que quiero que nos casemos cuanto antes, en un mes, a ser posible, y que quiero irme de Barcelona para siempre. Enfrenté su mirada impenetrable, casi temblando. ¿Por qué me cuentas eso? Porque quiero que me digas si tengo que enviarla o no. Por eso te he hecho bien hoy aquí, Daniel. Estudié el sobre que giraba en sus manos como una apuesta de dados. Mira, dijo. Alcé la vista y le sostuve la mirada. No supe responder. Bea bajó los ojos y se alejó hacia el extremo de la galería. Una puerta conducía a la balaustrada de mármol abierta al patio interior de la casa. Observé su silueta fundirse en la lluvia. Fui tras ella y la detuve, arrebatándole el sobre de las manos. La lluvia le azotaba el rostro, barriendo las lágrimas y la rabia. La conduje de nuevo hacia el interior del caserón y la arrastré hasta la calidez de la hoguera. Rehuía mi mirada. Tomé el sobre y lo entregué a las llamas. Contemplamos la carta quebrándose entre las brasas y las páginas evaporándose en volutas de humo azul, una a una. Bea se arrodilló junto a mí, con lágrimas en los ojos. La abracé y sentí su aliento en la garganta. No me dejes caer, Daniel, murmuró. El hombre más sabio que jamás conocí, Fermín Romero de Torres, me había explicado en una ocasión que no existía en la vida experiencia comparable a la de la primera vez en que uno desnuda a una mujer. Sabio como era, no me había mentido, pero tampoco me había contado toda la verdad. Nada me había dicho de aquel extraño tembleque de manos que convertía cada botón, cada cremallera en tarea de titanes. Nada me había dicho de aquel embrujo de piel pálida y temblorosa, de aquel primer roce de labios, ni de aquel espejismo que parecía arder en cada poro de la piel. Nada me contó de todo aquello, porque sabía que el milagro solo sucedía una vez y que al hacerlo hablaba un lenguaje de secretos que apenas se desvelaban, huían para siempre. 1000 veces he querido recuperar aquella primera tarde en el caserón de la avenida del Tibidabo con Bea, en que el rumor de la lluvia se llevó el mundo. 1000 veces he querido regresar y perderme en un recuerdo del que apenas puedo rescatar una imagen robada al calor de las llamas. Bea, desnuda y reluciente de lluvia, tendida junto al fuego, abierta en una mirada que me ha perseguido desde entonces. Me incliné sobre ella y recorrí la piel de su vientre con la yema de los dedos. Bea dejó caer los párpados, los ojos y me sonrió segura y fuerte. Hazme lo que quieras, susurró. Tenía 17 años y la vida en los labios. Capítulo 29. Había anochecido cuando dejamos el caserón envueltos en sombras azules. La tormenta se había quedado en un soplo de llovizna fría. Quise devolverle la llave, pero Bea me indicó con la mirada que la guardase yo. Descendimos hasta el paseo
de San Gervasio, con la esperanza de encontrar un taxi o un autobús. Caminábamos en silencio, asidos de la mano y sin mirarnos. No podré volver a verte hasta el martes, dijo Bea con voz trémula, como si de repente dudara de mi deseo de volver a verla. Aquí te esperaré, dije. Di por supuesto que todos mis encuentros con Bea tendrían lugar entre los muros de aquel viejo caserón, que el resto de la ciudad no nos pertenecía. Incluso me pareció que la firmeza de su tacto palidecía a medida que nos alejábamos de ahí, que su fuerza y su calor menguaban a cada paso. Al alcanzar el paseo, comprobamos que las calles estaban prácticamente desiertas. Aquí no encontraremos nada, dijo Bea. Mejor que bajemos por Balmés. Enfilamos la calle Balmés a paso firme, caminando bajo las copas de los árboles para resguardarlos de la llovizna y quizá de encontrarnos la mirada. Me pareció que Bea aceleraba por momentos, que casi tiraba de mí. Por un momento pensé que si soltaba su mano, Bea echaría a correr. Mi imaginación, envenenada todavía con el tacto y el sabor de su cuerpo, ardía en deseos de arrinconarla en un banco, de besarla, de recitarle la sarta de tonterías que a cualquier otro le hubiesen matado de risa a mi costa. Pero Bea ya no estaba allí. Algo la recomía por dentro, en silencio y a gritos. ¿Qué pasa?, murmuré. Me devolvió una sonrisa rota, de miedo y de soledad. Me vi entonces a mí mismo, a través de sus ojos, apenas un muchacho transparente que creía haber ganado el mundo en una hora y que todavía no sabía que podía perderlo en un minuto. Seguí caminando sin esperar respuesta, despertando al fin. Al poco se escuchó el rumor del tráfico y el aire pareció prender como una burbuja de gas al calor de farolas y semáforos que me hicieron pensar en una muralla invisible. Mejor nos separamos aquí, dijo Bea, soltándome la mano. Las luces de una parada de taxis se vislumbraban en la esquina. Un desfile de luciérnagas. Como quieras. Bea se inclinó y me rozó la mejilla con los labios. El pelo le olía a cera. Bea, empecé casi sin voz. Yo te quiero. Negó en silencio, sellándome los labios con la mano, como si mis palabras la hiriesen. El martes a las 6, ¿de acuerdo?, preguntó. Asentí de nuevo. La vi partir y perderse en un taxi, casi una desconocida. Uno de los conductores que había seguido el intercambio con ojo de juez de línea me observaba con curiosidad. ¿Qué? ¿Nos vamos a casa, jefe? Me metí en el taxi sin pensar. Los ojos del taxista me examinaban desde el espejo. Los míos perdían de vista el coche que se llevaba a Bea. 2 puntos de luz hundiéndose en un pozo de negrura. No conseguí conciliar el sueño hasta que el alba derramó 100 tonos de gris sobre la ventana de mi habitación, a cual más pesimista. Me despertó Fermín, que tiraba piedrecillas a mi ventana desde la plaza de la iglesia. Me puse lo primero que encontré y bajé a abrirle. Fermín traía su entusiasmo insufrible de lunes tempranero. Levantamos las rejas y colgamos el cartel de abierto.
Menudas ojeras me lleva usted, Daniel. Parecen terreno edificable. Se concede que se llevó usted el gato al agua. De vuelta a la trastienda, me enfundé mi delantal azul y le tendí el suyo, o más bien, se lo lancé con saña. Fermín lo atrapó al vuelo, todo sonrisa socarrona. Más bien, el agua se nos llevó al gato y a mí, atajé. Las gregurías las deja usted para don Ramón Gómez de la Serna, que las suyas padecen de anemia. A ver, cuente. ¿Qué quiere que cuente? Lo dejo a su lección. El número de estocadas o las vueltas al ruedo. No estoy de humor, Fermín. Juventud, flor de la papanatería. En fin, conmigo no se pique, que tengo noticias frescas de nuestra investigación sobre su amigo Julián Carax. Soy todo oídos. Me lanzó su mirada de intriga internacional, una ceja enarcada, la otra alerta. Pues resulta que ayer, tras dejar a la Bernarda de vuelta en su casa, con la virtud intacta, pero un par de buenos moretones en las nalgas, me acometió un arrebato de insomnio por aquello de la trempera vespertina, circunstancia que aproveché para acercarme a uno de los centros informativos del inframundo barcelonés, Verbigracia, la taberna de Heliodoro Salfumán, alias Pichafreda, cita en un local insalubre, pero de mucho colorido en la calle de San Jerónimo, orgullo y alma del Raval. Abreve, Fermín, por el amor de Dios. A ello iba. El caso es que una vez ahí, congraciándome con algunos de los habituales, viejos compañeros de fatigas, procedí a indagar en torno al tal Miguel Moliner, marido de su Matajari, Nuria Monfort, y su puesto interno en los hoteles penitenciarios del municipio. Supuesto, y nunca mejor dicho, porque valga decir que en este caso del participio al hecho no hay trecho alguno. Me consta por experiencia que por lo que hace al censo y recuento de la población presidiaria, mis informantes en el tabernáculo del Pichafreda cotizan más fiabilidad que los chupasangres del Palacio de Justicia y puedo certificarle, amigo Daniel, que nadie ha oído hablar de un tal Miguel Moliner en calidad de preso, visitante o ser viviente en las cárceles de Barcelona, por lo menos en 10 años. Quizá esté preso en otro penal, Alcatraz, Sing Sing o La Bastilla. Daniel, esa mujer le mintió. Supongo que sí. No suponga, acepte. ¿Y ahora qué? Miguel Moliner es una pista muerta. O esa Nuria es muy viva. ¿Qué sugiere usted? De momento, explorar otras vías. No estaría de más visitar a la viejecilla, esa, Elaya, buena del cuento, que nos endilgó el Mosén ayer por la mañana. No me diga que sospeche usted que Elaya también ha desaparecido. No, pero me parece que va siendo hora de que nos dejemos de remilgos y de picar al portal como si pidiésemos limosna. En este asunto hay que entrar por la puerta de atrás. ¿Está usted conmigo,
Fermín, lo que usted diga va a misa. Pues vaya desempolvando el disfraz de monaguillo, que esta tarde, tan pronto cerremos, le vamos a hacer una visita de misericordia a la vieja al asilo de Santa Lucía. Y ahora cuente cómo fue ayer todo con esa potrilla. No me sea hermético, que lo que no me cuente le saldrá en forma de granos de pus. Suspiré, vencido, y me vacié de confesiones sin dejar pelos ni señales. Al término de mi relato y del recuento de mis angustias existenciales de colegial retardado, Fermín me sorprendió con un abrazo repentino y sentido. «¿Está usted enamorado?», murmuró emocionado, palmeándome la espalda. «Pobrecillo». Aquella tarde salimos de la librería a la hora en punto, lo que bastó para granjearnos una mirada acerada por parte de mi padre, que empezaba a sospechar que nos llevábamos algo turbio entre las manos con tanto ir y venir. Fermín farfulló algunas incoherencias sobre unos recados pendientes y nos escurrimos por el foro con celeridad. Supuse que tarde o temprano tendría que desvelar parte de todo aquel embrollo a mi padre, que parte exactamente era harina de otro costal. De camino, con su habitual duende para el folclor folletinesco, Fermín me puso en antecedentes sobre el escenario al que nos dirigíamos. El asilo de Santa Lucía era una institución de reputación fantasmal que languidecía en las entrañas de un antiguo palacio en ruinas ubicado en la calle Moncada. La leyenda que lo envolvía dibujaba un perfil a medio camino entre un purgatorio y una morgue en abismales condiciones sanitarias. Su historia era, cuando menos, peculiar. Desde el siglo XI había albergado, entre otras cosas, varias residencias de familias de buen asiento, una cárcel, un salón de cortesanas, una biblioteca de códices prohibidos, un cuartel, un taller de escultura, un sanatorio de apestados y un convento. A mediados del siglo XIX, prácticamente cayéndose a trozos, el palacio había sido convertido en un museo de deformidades y atrocidades circenses por un extravagante empresario que se hacía llamar Laszlo de Vicherny, duque de Parma y alquimista privado de la Casa de Borbón, pero cuyo verdadero nombre resultó ser Baltasar Deulfeu y Caralot, natural de Esparraguera, gigoló y embaucador profesional. El susodicho se enorgullecía de contar con la más extensa colección de fetos humanoides en diferentes fases de deformación, preservados en frascos de formol, por no hablar de la todavía más amplia colección de órdenes de captura expedida por las policías de media Europa y América. Entre otras atracciones, el Tenebrarium, pues así había rebautizado Deulofe a su creación, ofrecía sesiones de espiritismo, necromancia, peleas de gallos, ratas, perros, mujeronas, impedidos o mixtas, sin descartar las apuestas, un prostíbulo especializado en tullidos
y fenómenos, un casino, una asesoría legal y financiera, un taller de filtros de amor, un escenario para espectáculos de folclore regional, funciones de títeres y desfiles de bailarinas exóticas. Por Navidad escenificaban una función de los Pastorets con el elenco del museo y el putiferio, cuya fama había llegado hasta los confines de la provincia. El Tenebrarium fue un rotundo éxito durante 15 años, hasta que, al descubrirse que Deulofeu había seducido a la esposa, a la hija y a la madre política del gobernador militar de la provincia en el espacio de una sola semana, la más negra ignominia cayó sobre el centro recreativo y su creador. Antes de que Deulofeu pudiese huir de la ciudad y asumir otra de sus múltiples identidades, una banda de matarifes enmascarados le dio caza en los callejones del barrio de Santa María y procedió a colgarlo y prenderle fuego en la ciudadela, abandonando luego su cuerpo para que fuese devorado por los perros salvajes que merodeaban por la zona. Tras 2 décadas de abandono y sin que nadie se molestase en retirar el catálogo de atrocidades del malogrado Laszlo, el Tenebrarium fue transformado en una institución de caridad pública al cuidado de una orden de religiosas, las damas del último suplicio, o alguna morbosidad por el estilo, dijo Fermín. Lo malo es que son muy celosas del secretismo del lugar, mala conciencia, diría yo, con lo cual habrá que encontrar algún subterfugio para colarse. En tiempos más recientes, los inquilinos del asilo de Santa Lucía venían reclutándose entre las filas de moribundos, ancianos abandonados, dementes, indigentes y algún que otro iluminado ocasional que formaban el nutrido inframundo barcelonés. Para su fortuna, la mayoría de ellos tendían a durar poco una vez ingresaban. Las condiciones del local y la compañía no invitaban a la longevidad. Según Fermín, los difuntos eran retirados poco antes del alba y hacían su último viaje a la fosa común en un carromato donado por una empresa del Hospitalet de Llobregat, especializada en productos cárnicos y de charcutería, de dudosa reputación, que años más tarde se vería envuelta en un sombrío escándalo. Todo esto se lo está inventando usted, protesté, abrumado por aquel relato dantesco. Mis dotes de invención no llegan a tanto, Daniel. Espere y verá. Yo visité el edificio en infausta ocasión hará 10 años y puedo decirle que parecía que hubiese contratado a su amigo Julián Carax de decorador. Lástima que no hayamos traído unas hojas de laurel para acallar los aromas que lo caracterizan. Suficiente trabajo tendremos para que nos dejen entrar. Con semejantes expectativas, en ciernes, nos adentramos en la calle montada, que a aquellas horas ya se recogía en pasajes de tinieblas, flanqueado por los viejos palacios, convertidos en almacenes y talleres. La letanía de campanadas de la Basílica de
Santa María del Mar punteaba el eco de nuestros pasos. Al poco, un aliento amargo y penetrante permeó la brisa fría de invierno. ¿Qué es ese olor? Ya hemos llegado, anunció Fermín. Capítulo 30. Un portón de madera podrida nos condujo al interior de un patio custodiado por lámparas de gas que salpicaban gárgolas y ángeles, cuyas facciones se deshacían en la piedra envejecida. Una escalinata ascendía al primer piso, donde un rectángulo de claridad vaporosa dibujaba la entrada principal del asilo. La luz de gas que emanaba de esta abertura teñía de ocre la neblina de miasmas que exhalaba del interior. Una silueta angulosa y rapaz nos observaba desde el arco de la puerta. En la penumbra se podía distinguir su mirada cerrada, del mismo color que el hábito. Sostenía un cubo de madera que humeaba y desprendía un hedor indescriptible. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ofreció Fermín de corrido y con entusiasmo. Y la caja, replicó la voz en lo alto, grave y reticente. ¿Caja?, preguntamos Fermín y yo al unísono. ¿No vienen ustedes de la funeraria?, preguntó la monja con voz cansina. Me pregunté si aquello era un comentario sobre nuestro aspecto o una pregunta genuina. A Fermín se le iluminó el rostro ante tan providencial oportunidad. La caja está en la furgoneta. Primero quisiéramos reconocer al cliente. Puro tecnicismo. Sentí que se me comía la náusea. Creí que iba a venir el señor Colbató en persona, dijo la monja. El señor Colbató le ruega le disculpe, pero le ha salido un embalsamiento de última hora muy complicado, un forzudo de circo. ¿Trabajan ustedes con el señor Colbató en la funeraria? Somos sus manos derecha e izquierda, respectivamente. Wilfredo Velludo para servirla, y aquí a mi vera mi aprendiz, el bachiller Sansón Carrasco. Tanto gusto, completé. La monja nos dio un repaso sumario y asintió, indiferente al par de espantapájaros que se reflejaban en su mirada. Bienvenidos a Santa Lucía. Yo soy Sor Hortensia, la que les llamó. Síganme. Seguimos a Sor Hortensia, sin despegar los labios, a través de un corredor cavernoso, cuyo olor me recordó al de los túneles del metro. El corredor estaba flanqueado por marcos sin puertas, tras los cuales se adivinaban salas iluminadas con velas, ocupadas por hileras de lechos apilados contra la pared y cubiertos por mosquiteros que ondeaban como sudarios. Se escuchaban lamentos y se adivinaban siluetas entre la rejilla de los cortinajes. Por aquí, indicó Sor Hortensia, que llevaba la avanzadilla unos metros al frente. Nos adentramos en una bóveda amplia, en la que no me costó gran esfuerzo situar el escenario del Tenebraurium que me había descrito Fermín. La penumbra velaba lo que a primera vista me pareció una colección de figuras de cera, sentadas o abandonadas en los rincones, con ojos muertos y vidriosos que brillaban como monedas de latón a la lumbre de las velas. Pensé que tal vez eran muñecos o restos del viejo museo. Luego comprobé que
se movían, aunque muy lentamente y con sigilo. No tenían edad o sexo discernible. Los harapos que los cubrían tenían el color de la ceniza. El señor Colabató dijo que no tocásemos ni limpiásemos nada, dijo Sor Hortensia, con cierto tono de disculpa. Nos limitamos a poner al pobre en una de las cajas que había por aquí, porque empezaba a gotear, pero ya está. Han hecho ustedes bien. Toda precaución es poca, convino Fermín. Le lancé una mirada desesperada. Él negó serenamente, dándome a entender que lo dejase a cargo de la situación. Sor Hortensia nos condujo hasta lo que parecía una celda sin ventilación ni luz, al fin de un pasillo angosto. Tomó una de las lámparas de gas que pendían de la pared y nos las tendió. Tardarán ustedes mucho, tengo que hacer. Por nosotros no se entretenga, a lo suyo, que nosotros ya nos lo llevamos, pierda cuidado. Bueno, si necesitan algo, estaré en el sótano, en la galería de encamados. Si no es mucho pedir, sáquenlo por la parte de atrás, que no le vean los demás. Es malo para la moral de los internos. Nos hacemos cargo, dije con la voz quebrada. Sor Hortensia me contempló con vaga curiosidad por un instante. Al observarla de cerca, me di cuenta de que era una mujer mayor, casi anciana. Pocos años la separaban del resto de inquilinos de la casa. Oiga, el aprendiz no es un poco joven para este oficio. Las verdades de la vida no conocen edad, hermana, ofreció Fermín. La monja me sonrió dulcemente, asintiendo. No había desconfianza en aquella mirada, solo tristeza. Aún así, murmuró. Se alejó en las tinieblas, portando su cubo y arrastrando su sombra como un velo nupcial. Fermín me empujó hacia el interior de la celda. Era un cubículo miserable, cortado entre muros de grutas supurantes de humedad, de cuyo techo pendían cadenas terminadas en garfios y cuyo suelo quebrado quedaba cuarteado por una rejilla de desagüe. En el centro, sobre una mesa de mármol grisáceo, reposaba una caja de madera de embalaje industrial. Fermín alzó la lámpara y adivinamos la silueta del difunto, asomando entre el relleno de paja. Rasgos de pergamino, imposibles, recortados y sin vida. La piel abotargada era de color púrpura. Los ojos blancos, como cáscaras de huevo rotas, estaban abiertos. Se me revolvió el estómago y aparté la vista. Venga, manos a la obra, indicó Fermín. Me refiero, está usted loco. Me refiero a que tenemos que encontrar a la tal Jacinta antes de que se descubra nuestro ardid. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Preguntando. Nos asomamos al corredor para asegurarnos de que Sor Hortensia había desaparecido. Luego, con sigilo, nos deslizamos hasta el salón por el que habíamos cruzado. Las figuras miserables seguían observándonos con miradas que iban desde la curiosidad al temor y, en algún caso, la codicia. Vigile que algunos de estos, si pudiesen chuparle la sangre para volver a ser jóvenes, se le tiraban al cuello, dijo Fermín. La edad hace que parezcan todos buenos como corderillos, pero aquí hay tanto hijo de puta como allí afuera, o más,
porque estos son de los que han durado y enterrado al resto. Que no le dé pena. Ande, usted empiece por esos del rincón, que parece que no tienen dientes. Si estas palabras tenían por objetivo envalentonarme para la misión, fracasaron miserablemente. Observé aquel grupo de despojos humanos que languidecían en el rincón y les sonreí. Su mera presencia se me antojó una estratagema propagandística en favor del vacío mortal del universo y la brutalidad mecánica con que éste destruía las piezas que ya no le resultaban útiles. Fermín pareció leerme tan profundos pensamientos y asintió con gravedad. La madre naturaleza es una grandísima furcia. Esa es la triste realidad, dijo. Valor y al toro. Mi primera ronda de interrogatorios no me granjeó más que miradas vacías, gemidos, eructos y desvaríos por parte de todos los sujetos a quienes cuestioné sobre el paradero de Jacinta Coronado. 15 minutos más tarde replegué velas y me reuní con Fermín para ver si él había tenido más suerte. El desaliento le desbordaba. ¿Cómo vamos a encontrar a Jacinta Coronado en este agujero? No sé. Esto es una olla de tarados. He intentado lo de los jugos, pero los toman por supositorios. Y si preguntamos a Sor Hortensia, le decimos la verdad y ya está. La verdad solo se dice como último recurso, Daniel, y más a una monja. Antes agotemos los cartuchos. Mire ese corrillo de ahí, que parece muy animado. Seguro que saben latín. Vaya a interrogarlos. ¿Y usted qué piensa hacer? Yo vigilaré la retaguardia por si vuelve el pingüino. Usted a lo suyo. Con poca o ninguna esperanza de éxito, me aproximé a un grupo de internos que ocupaban una esquina del salón. Buenas noches, dije. Bueno, aquí concluimos nuestra charla de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente charla. Hasta luego.